en el corazón de un inmenso y abrasador páramo, donde la vida no debería sostenerse por sí sola. Un pastor alemán demacrado avanzaba con dificultad bajo el azote de un sol despiadado. No tenía compañía, ni dueño, ni chispa alguna en la mirada. Pero cuando una manada de leones, célebres por dominar esas tierras con un silencio feroz, se cruzó con el can exhausto, lo que sucedió luego desconcertó incluso a los propios felinos, porque su reacción dejó sin aliento a quienes pudieron presenciarla. El desierto se expandía sin límites, como un mar de arena ardiente e implacable. Nada se movía, nada osaba hacerlo, hasta que una silueta tambaleante emergió entre las dunas. Estaba consumido, sus costillas sobresalían bajo un pelaje cubierto de polvo, sus patas rajadas por el suelo incandescente, y cada aliento era una batalla. El pastor alemán había sido vigoroso en el pasado, su cuerpo forjado por la constancia, sus ojos rebosantes de enfoque, pero ahora no era más que un reflejo roto. Nadie podía explicar cómo había terminado en aquel lugar, sin identificación, sin señales de pertenencia, solo cicatrices y mutismo. Cada paso era más torpe que el anterior. La arena se tornaba inestable bajo sus patas. No ingería alimento desde hacía varios días. No probaba agua desde aún antes y el sol, indiferente, simplemente lo contemplaba. De pronto, desde la cima de una loma, emergió movimiento. No uno, ni dos, sino una manada completa, leones, 7 en total, 3 hembras robustas, 2 jóvenes en crecimiento y un macho cuya melena se oscurecía en los bordes como llamas a crepúsculo. No emitían rugidos, no mostraban agresión, solo acechaban con la mirada, depredadores frente a un blanco fácil. El perro se dejó caer, justo al borde del dominio felino, colapsó sobre la arena como un vestigio olvidado, y los leones se aproximaron. La mayoría supondría que lo que vino después fue salvajismo, violencia, algo ineludible. Pero algo en ese instante, un lazo intangible, se alteró. Una de las leonas aminoró su paso al llegar junto al can. Sus orejas se alzaron, no por hostilidad, sino por interés. El pastor no emitió gruñido alguno, tampoco quejido, apenas cerró los ojos, entregándose a lo que creía sería su último aliento. Y entonces ocurrió lo increíble. La leona se recostó junto a él, sin mostrar colmillos, sin derramar sangre, solo en calma. Y en esa quietud nació todo. Nadie sabía su nombre, ni él mismo lo recordaba. Quizás alguna vez tuvo uno, pronunciado con alegría en paseos largos, o susurrado con ternura junto a una chimenea. Pero aquel nombre se había disuelto bajo el peso del olvido o del calor. Solo quedaba un cuerpo en lucha por existir y un corazón demasiado exhausto para seguir esperando. El pastor alemán venía de un mundo distante a las dunas, un entorno de cercas, asfalto y estructuras de acero. Había sido empleado, condicionado, obligado a cumplir órdenes. Sus sentidos aguzados no por la naturaleza, sino por el mandato. Pero cuando la contienda terminó, nadie volvió por él. Fue dejado atrás como un instrumento obsoleto. Así que peregrinó de urbe en enclave, de cordillera en paso, hasta que todo se convirtió en desierto. Ahora no era más que un eco cubierto de pelo. El árido paisaje no lo recordaba y, durante días, él tampoco. Al tercer día cesó de buscar sustento. Su cuerpo ya no podía correr, su olfato estaba demasiado seco para percibir. Pasó junto a restos blanqueados por los buitres. Miró nubes que prometían aguaceros, pero solo trajeron brisa. Había sido un combatiente. Ahora era una silueta agonizando bajo un cielo sin refugio. Pero algo insólito ocurrió cuando los leones lo rodearon. No se lanzaron, no atacaron, se desplazaron con cautela. El macho, alto y alerta, se mantuvo a cierta distancia, sus ojos dorados entornados, mientras el pastor dejaba escapar un suspiro trémulo. Las hembras trazaban un círculo más amplio, más lento, olisqueando sin ansias, sino con desconcierto. Aquello no era habitual y tal vez fue eso lo que lo salvó. La cría más joven, una hembra desgarbada aún en desarrollo, se atrevió a avanzar. Inclinó la cabeza, perpleja. Nunca había visto un ser semejante. Olía a hierro, a humo, a lugares ajenos al reino de los leones. Alzó una pata dubitativa. Tocó el costado del perro. Él se estremeció levemente, sin mostrar rechazo. Su madre se aproximó y lanzó un resoplido sutil. Una señal, una advertencia o simplemente un acto. Sea lo que fuese, bastó. Se acostó junto al can, su gran cuerpo irradiando calor sereno. Los demás observaron, luego fueron relajando su lenguaje corporal. Uno por uno se tendieron formando un círculo espacioso a su alrededor, sin invadirlo, sin cercarlo.
solo permaneciendo. El sol descendió, las sombras se estiraron y, de alguna manera, el pastor alemán resistió hasta el amanecer. Al abrir los ojos al día siguiente, los leones aún estaban ahí. No se habían marchado. No lo habían descartado. Seguían con él. La cachorra le ofreció un pedazo de carne seca, quizás sobrante de una caza anterior. Él lo olfateó con desconfianza. Luego, con lentitud, comió. Por primera vez en mucho tiempo, su estómago recordó el sabor de la vida. Más tarde comenzó a seguirlos, no por fe, aún no, sino porque caminaban con intención. Y cuando uno está vacío, a veces el propósito ajeno es lo único que impide la caída. Cruzaron cañones y dunas. Se detuvieron junto a un pozo oculto, conocido solo por los libres y los afortunados. Los leones bebieron, sumergieron sus patas en la frescura, y cuando se alejaron, el pastor se aproximó. Bebió, bebió, bebió. Algo ancestral despertó en su interior. No obediencia, no adiestramiento, sino instinto, supervivencia. El león de melena oscura lo contemplaba con atención inquebrantable. No mostraba señales de agrado ni hostilidad. Simplemente lo estudiaba, evaluando algo intangible que solo podía comprender. Aquella noche, cuando una tormenta de arena comenzó a formarse en la lejanía, los leones buscaron resguardo en una grieta natural bajo una enorme roca. Los cachorros se apiñaron junto a sus madres mientras el pastor permanecía de pie, enfrentando el viento cargado de arena que le azotaba el rostro. Luego, casi arrastrado por una voluntad que no era suya, se deslizó hacia el refugio. No se acurrucó con ellos del todo, pero se posicionó lo suficientemente cerca para absorber el calor que desprendían, lo bastante próximo como para contar. A kilómetros de allí, un grupo de rastreadores nómadas localizó unas pisadas inusuales. «Leones», comentó uno, agachándose. «Son recientes», añadió otro con certeza. El segundo arqueó una ceja y señaló unas huellas distintas que acompañaban a las felinas. El primero entornó los ojos. No eran de león. Eran huellas caninas, grandes, marcadas por una leve cojera. «Esto no tiene sentido», susurró. «No hay perros salvajes por estas tierras». El segundo guardó silencio, aunque algo en su pecho se revolvía. Había una anomalía moviéndose entre las dunas, y estaba decidido a encontrar su origen. Sin embargo, al seguir esas pisadas vacilantes hacia el corazón del desierto, aún lo ignoraba. No perseguía a un cazador ni a una presa, sino a algo completamente distinto. Los días en el desierto se disolvían entre mañanas incandescentes, tardes asfixiantes y noches más heladas que el mármol. Con cada amanecer, el pastor alemán recobraba algo de fuerza. Sus pasos se volvían más estables, el temblor en sus patas disminuía, sus heridas comenzaban a cerrarse. No dejaba de observar a los leones, atento al compás de sus rutinas. Como las hembras se deslizaban al acecho con precisión sincronizada, como los jóvenes se revolcaban en juegos toscos pero educativos, y como el gran macho conducía con autoridad tranquila, sin imponer la fuerza. Al principio, el perro mantenía su distancia. Bebía agua tras el grupo, se alimentaba de sobras y dormía en el límite exterior de la manada. Pero algo sutil empezó a transformarse. Una tarde, mientras los cachorros jugaban entre zancadas y zarpazos bajo la luz tibia, uno de ellos se aproximó al pastor y se dejó caer a su lado. Le mordisqueó la oreja con un entusiasmo infantil. Él casi reaccionó. Sus reflejos entrenados se activaron, pero se contuvo. La pequeña lo miró, curiosa y serena. Luego rodó mostrando su vientre vulnerable, gesto de total confianza. El pastor vaciló. Después, le lamió suavemente la oreja. Desde las sombras, su madre los observaba, no con sospecha, sino con orgullo contenido. La integración fue lenta, pero auténtica. Los días continuaron. Cada salida del sol traía nuevos signos de aceptación. Una leona le ofrecía una tira de carne desgajada, empujándola hacia tras alimentarse. En ocasiones, los cachorros dormían pegados a su costado. Su calor era un consuelo que no había sentido desde su niñez. Durante la noche, sus sueños se poblaban menos de barrotes y comandos, y más de cielos abiertos y compañía serena. Pero no todo era armonía. El viejo león mantenía su reserva, sin compartir jamás el descanso cercano al pastor. Sus ojos, dorados y gélidos, lo escudriñaban cada jornada. Lo admitía, pero no lo abrazaba como parte del grupo. Y el desierto seguía siendo un terreno hostil. Acechaban hienas, chacales y criaturas desesperadas, atraídas por el rastro vital de la manada. Una noche,
Una jauría de hienas se aproximó, sus carcajadas tétricas reverberando en la oscuridad. La manada se alzó al instante, formando una barrera viva entre las crías y el peligro. Sin dudarlo, el pastor se adelantó y se posicionó junto a ellos. Mostró sus colmillos, dejó escapar un gruñido áspero, un sonido arraigado en combates pasados, en guerras de otro tipo. Las hienas se detuvieron, desconcertadas. No estaban preparadas para ver un perro unido a leones. Merodearon con indecisión. Una leona se abalanzó, dispersando a las más osadas. El pastor les dio caza, mordiendo sus flancos y alejándolas entre la penumbra. La manada lo contemplaba. Por primera vez, el viejo león lanzó un resoplido que no era desdén, sino aceptación. La confianza se había cimentado, pero el entorno mutaba. Los rastreadores se tornaban más obstinados. Seguían los rastros hallando signos inusuales, restos de presas parcialmente devoradas, limpias, dispuestas con orden, huellas de león mezcladas con pisadas caninas, dunas cercanas a los pozos alteradas por patrones inexplicables. Una noche, mientras los leones dormían apaciblemente, un destello emergió en una colina lejana, reflejo de una lente. Las orejas del pastor se alzaron. Se puso en pie con cautela y se acercó al borde del grupo. Sus ojos detectaron figuras en la sombra. 2 hombres, ocultos en la oscuridad, tomaban notas y ajustaban sus cámaras. Él reconoció aquel sonido, las rejas, el crujir metálico, el clic de los collares. Su corazón se aceleró. Debía correr, alertar a la manada, buscar escondite. Pero antes de actuar, el viejo león se colocó a su lado. El soberano miró la oscuridad sin vacilar. Un gruñido profundo vibró desde su pecho, tan grave que hizo estremecer el suelo. El pastor replicó aquel eco, más tenue, pero firme. Los rastreadores solo divisaron siluetas, león y perro perfilados contra la noche. Tomaron fotografías, seguros de que nadie creería lo que estaban viendo. No se acercaron. Aún no. El amanecer llegó. La manada retomó su marcha. El pastor mantenía los sentidos aguzados, alerta como nunca. Sabía que el desierto era implacable, pero ahora el verdadero riesgo no era el hambre ni la sequía, era ser descubierto. ¿Qué sucedería si los humanos lo encontraban de nuevo? ¿Lo arrancarían de la única familia que había elegido? Intentarían rescatarlo sin comprender que no estaba extraviado, sino que, por fin, había sido hallado. Por primera vez, su temor superaba la muerte misma. Temía ser separado de aquello a lo que ahora pertenecía. Esa noche, mientras el grupo descansaba bajo el cielo teñido por un sol moribundo, el pastor se acercó al cachorro más pequeño. Apoyó el hocico suavemente sobre el lomo del pequeño, su mirada fija en la línea de dunas, atento a cualquier movimiento. Si algo llegaba, él sería el primero en interponerse, sin importar el precio. Pero más allá, ocultos entre las sombras del desierto, los rastreadores preparaban su siguiente jugada, y esta vez no venían solos. Al caer la noche, el oído entrenado del pastor captó un sonido distinto, un zumbido mecánico, artificial y constante, avanzando con intención hacia ellos. Mañana, el desierto no volvería a ser el mismo. Al amanecer siguiente, un viento agitado recorría el paisaje. La arena giraba en remolinos inquietos sobre las dunas, como si el propio desierto adivinara lo inminente. La manada se desplazó temprano, encabezada por el león veterano. Los cachorros correteaban sin preocupaciones, ignorantes de la tensión que marcaba los pasos de sus madres ni del olfato persistente del pastor, que detectaba rastros ajenos. Al llegar el mediodía, el calor del sol era abrasador. Buscaron sombra bajo una gran roca. El pastor patrullaba inquieto en el límite del refugio, orejas bajas, músculos tensos. Entonces, un ruido distinto partió el aire, un motor más próximo que el anterior. Los leones se levantaron en sincronía, erizados. Las crías fueron agrupadas al centro. El pastor se posicionó entre ellas y la duna cercana, con el pelaje levantado, gruñendo. El viejo león rugió con una fuerza tal que espantó a las aves cercanas. Más allá de la colina, una camioneta blanca y envejecida apareció. Se detuvo a una distancia prudente, levantando una nube de arena. 2 hombres descendieron, vestidos con ropas color arena, equipados con cámaras, prismáticos, de forma inquietante, un rifle de dardos. Primero se mantuvieron apartados, murmurando mientras tomaban fotografías. Pronto, uno hizo un gesto al otro, quien extrajo una radio de la cabina. «Base, los tenemos. Manada con canino. Parece un pastor alemán, sin collar, no hostil por ahora, pero real. Repito, es real». El corazón del pastor latía desbocado.
Reconocía ese tono, el lenguaje directo y cortante. No era un rescate, era una captura. Una leona se tensó, lista para atacar. Los hombres no avanzaban, pero sus cuerpos transmitían nerviosismo. Uno levantó el rifle, no apuntando a los leones, sino al perro. Él se quedó quieto. Todo en su instinto pedía correr, pero sintió detrás de sí los temblores de los pequeños. Avanzó un paso, llamando la atención hacia sí. Soltó un ladrido firme, resonante, deteniendo la escena. Los leones lo miraron sorprendidos. Los hombres se desconcertaron. El que sostenía el rifle bajó el arma con duda. El viejo león, percibiendo el cambio, se enderezó y se posicionó junto al pastor. Por un instante, ambos se enfrentaron juntos al mundo, depredador y perro en una misma línea. Pero entonces apareció otro vehículo. Una camioneta negra, marcada con emblemas oficiales. Las puertas se abrieron de golpe. Descendieron dos hombres uniformados y una mujer con camisa perfectamente planchada y gafas reflectantes. Estudió la escena, alzó un megáfono. Aquí la autoridad de fauna salvaje. Mantengan la calma. Estamos para proteger a todos los animales presentes. Un rugido recorrió la manada. El pastor no se movió. Sus ojos encontraron los de ella, cuerpo tenso. La mujer lo observó con detenimiento y, para asombro de todos, le habló directamente. «Está bien, chico. ¿Estás seguro? No venimos a lastimarte. Queremos ayudarte». Pero él no le creyó. No aún. Uno de los agentes avanzó, la mano extendida, mostrando sin disimulo un dardo tranquilizante. El pastor respondió con un gruñido más potente. Las leonas reaccionaron. Dos de ellas enseñaron los dientes, avanzando con advertencia. El hombre vaciló y miró a la mujer. Ella alzó la mano y ordenó detenerse. «Esperemos. No representa un peligro». La tensión se mantuvo bajo el sol implacable. Nadie retrocedió. Entonces, con naturalidad desarmante, la cachorra más joven dejó el resguardo de su madre y caminó directamente hacia el pastor, frotando su cabeza contra su costado. Él se incorporó con dignidad, la cola elevada, como si el deber de protegerla pesara más que cualquier promesa humana. Un murmullo recorrió los presentes. La mujer bajó el megáfono y se dirigió en voz baja a su equipo. «Documenten todo. No intervengan a menos que sea indispensable». Los hombres obedecieron, incómodos, pero obedientes. La paz era precaria, y el pastor sentía que cualquier error podría quebrarla. Miró a los leones. En sus ojos brillaba la misma duda. ¿Huiría o los defendería, incluso contra su propia especie? Al caer la tarde, los vehículos oficiales se retiraron, alejándose entre nubes de arena, aunque prometieron regresar con más personal. Esa noche, mientras la manada dormía agrupada, el pastor permanecía alerta, sus orejas rastreando cada sonido. El cachorro más pequeño seguía acurrucado junto a él. Una decisión lo rondaba, clara y urgente: desaparecer antes del alba o arriesgarlo todo por permanecer con aquellos que lo habían aceptado como uno de los suyos. Pero bajo el manto estrellado del cielo, comprendió algo profundo. Ya no era un perro extraviado ni un instrumento de guerra. Era un guardián, y por primera vez no temía pertenecer. Sin embargo, al asomar la primera luz, un olor nuevo llegó con el viento: miedo. La manada ya no estaba sola. Y él tampoco. Desde la penumbra, otro par de ojos acechaba, paciente, aguardando el momento perfecto para atacar. Con el amanecer, un aire helado barrió las dunas. La manada se levantó temprano, en vilo. Incluso los cachorros, habitualmente revoltosos, permanecían junto a los suyos de sus progenitoras. El pastor se desplazaba inquieto a lo largo del contorno de su escondite, escudriñando cada pliegue en las dunas, en busca de indicios de movimiento. Lo percibía claramente. Algo se había transformado en el paisaje árido. La tensión del día anterior persistía, densa y áspera. Captó el tenue aroma de aceite quemado flotando en la brisa, confirmando sus sospechas. Los humanos estaban cerca. Se interpuso con su cuerpo entre los pequeños y la vastedad abierta del desierto, convertido en un guardián callado, con el pecho agitándose al ritmo de una respiración vigilante. El anciano león recorría el contorno, visible desde una elevación arenosa. Enviaba un mensaje claro: «Este dominio me pertenece». Sin embargo, su mirada volvía con frecuencia al pastor, como si indagara si podría contar con él cuando el entorno se tornara hostil. El sol apenas se elevaba cuando un nuevo y perturbador sonido rasgó el silencio del desierto. No eran motores ni voces humanas, sino algo más profundo, visceral, salvaje.
El pastor se paralizó. Reconocía ese eco de épocas anteriores a la manada, un leopardo. Eran visitantes inusuales en estas tierras, pero no imposibles, especialmente en épocas adversas. Este ejemplar, joven y de complexión ligera, rondaba los límites, atraído por el rastro de crías y fragilidad. Los leones se tensaron, aunque no retrocedieron. El león anciano encabezó la ofensiva, su melena ondeando con el aire fresco del amanecer. Las hembras lo siguieron, formando una barrera protectora entre los pequeños y la amenaza que se acercaba, pero el leopardo era sagaz. Evitó el ataque directo. Se desplazó alrededor, poniendo a prueba su enfoque, buscando un punto débil. En medio del desconcierto, los humanos regresaron. Una camioneta clara apareció en la lejanía, avanzando velozmente. El pastor emitió un ladrido agudo y apremiante, y el grupo cerró filas. Los pequeños gimieron, sin saber con certeza si el verdadero riesgo venía del hombre o del cazador. El vehículo se detuvo bruscamente a unos 50 metros. La mujer que el pastor había visto antes descendió levantando ambas manos en señal de no agresión. «Retrocedan», ordenó a su equipo. Su mirada oscilaba entre los leones y el pastor alemán. «No venimos a hacerles daño». También notó al leopardo que se aproximaba sigilosamente desde detrás de una elevación arenosa, con los músculos tensos bajo su pelaje moteado. El instinto del pastor se activó de inmediato. Corrió hacia los pequeños, empujándolos tras la leona de mayor tamaño, y luego se volteó para hacer frente al leopardo, con el lomo erizado. El viejo león lanzó un rugido tan profundo que pareció estremecer la superficie. Pero el leopardo no retrocedió. El hambre ardía en su mirada dorada. Los humanos observaban, debatidos entre registrar lo que veían y tomar acción. La mujer alzó su radio. «Mantengan las posiciones. No disparen». El leopardo se lanzó. Todo fue confusión. La arena volaba, los leones bramaban. El pastor saltó para interponerse. Mordió el costado del felino sintiendo un antiguo dolor despertar en su mandíbula, pero no aflojó. El gran depredador se sacudía, arañando su rostro, pero el perro se mantuvo firme. Las hembras aprovecharon el instante y se abalanzaron sobre el intruso. El leopardo, superado en número y potencia, logró liberarse y escapó, sangrando por una extremidad, soltando un rugido de impotencia. El pastor vaciló, con sangre resbalando por una herida leve en el hocico. El anciano león se acercó exhalando pesadamente y, de manera insólita, frotó su melena contra el flanco del perro. Aceptación, reconocimiento. Los pequeños rodearon al pastor, rozándose contra él y lamiendo sus cortes. Sin embargo, la victoria era incompleta. Los humanos empezaron a avanzar, envalentonados por la huida del cazador. La mujer alzó la voz. «Está herido. ¿Podemos ayudar?» Los leones gruñeron reagrupándose. El pastor retrocedió, interponiéndose entre la familia y las siluetas que se aproximaban. No conocía a esas personas, no confiaba en sus aparentes buenas intenciones. Demasiados recuerdos de promesas de auxilio que terminaron en jaulas y jeringas. La mujer se detuvo, firme. «Queremos protegerlo, pero no podremos hacerlo si permanece con ustedes». Su equipo empezó a desplegarse en forma de media luna, intentando rodearlo. El pastor observó a los leones, a los pequeños pegados a su costado, y luego al vasto desierto. Entonces entendió que podía huir y dejarlos atrás o mantenerse y arriesgarlo todo por aquellos que lo habían acogido. Sus músculos se tensaron, entornó los ojos, no huiría ahora ni jamás, aunque ignoraba qué harían los humanos a continuación, o si algún cazador alentado por el caos se atrevería a atacar mientras la manada se encontraba dividida. El desierto ya no era simplemente un lugar donde resistir. Se había transformado en un escenario donde se luchaba por pertenecer. Mientras el pastor se afirmaba en su posición, decidido a proteger a los suyos, un chasquido repentino estalló, seguido del estruendo de un disparo que retumbó entre las dunas. Alguien había apretado el gatillo y, en medio de esa confusión de arena y luz, no era evidente hacia quién había sido dirigido. El disparo rasgó la mañana como un portazo cerrado de golpe. Por un instante, el tiempo se suspendió. Todas las miradas se volvieron. Los leones se agazaparon bufando, preparados para embestir o huir. Los pequeños chillaron buscando abrigo junto a sus madres. El pastor no se movió, con el corazón desbocado, atento a señales de sangre, de daño, a cualquier indicio de quien había sido herido. La arena estalló cerca de su pata delantera. Un disparo de advertencia, no letal. La mujer se giró hacia su equipo furiosa. ¿Quién había disparado? No autoricé ninguna acción.
Sus pupilas ardían tras las lentes oscuras mientras contemplaba a un joven guardabosques, con el rifle aún vibrante entre sus dedos y el rostro desfigurado por el espanto. Intentaba espantar a las bestias, balbuceó con voz entrecortada. Pudiste haber causado una tragedia, le reprochó en un susurro grave y amenazante. El león anciano rugió al avanzar, erizado el lomo y la furia en su andar. El pastor lo imitó, cuerpo en alerta, mirada fija en los humanos. La tensión entre ambos grupos alcanzaba su punto crítico. Un solo error y la arena se teñiría de rojo. La mujer se dejó caer de rodillas, bajando su estatura para reducir cualquier signo de agresión. No se dirigió ni a su escuadra ni a sus mandos, sino al pastor. Escúchame. Conozco bien esa sensación de estar atrapado entre dos realidades, pero no estás abandonado. Queremos tenderte la mano. Él permaneció inmóvil. Su mente revolvió memorias antiguas, ecos de voces como la suya, que prometían cobijo y solo ofrecían rejas y rupturas. Los leones se agitaron, confusos, listos para replegarse o entrar en combate con un simple aliento. Pero un cachorro soltó un gemido leve, tembloroso. El instinto del pastor venció su desconfianza. Empujó a la cría hacia su madre, absorbiendo la tensión del momento. La mujer presenció el gesto. «Está protegiéndolos», murmuró, maravillada. «No es una fiera salvaje, es fiel». El guardabosques, aún con el temblor marcando sus movimientos, susurró: «Tal vez deberíamos dejarlos tranquilos». Pero entonces emergió un hombre de canas del grupo de oficiales, con cicatrices evidentes en las manos. «No es un perro común», comentó en voz baja. «Es el del santuario fuera de Mendoza». Contaron que desapareció tras el incendio. El pastor oyó ese nombre. Mendoza, la tierra de su huida, el lugar que ardía en su subconsciente. El pelaje se le erizó, aunque mantuvo la vista fija. «No se acerquen», instruyó la mujer. «Registren, observen, no interfieran salvo peligro inminente». A pesar de su templanza, su tono se quebró ligeramente. Durante varias horas, la tensión no cedió. Los leones rodeaban, alertas, mientras los pequeños se ocultaban bajo la vigilancia de las madres y el pastor. Los humanos levantaron su campamento a prudente distancia, entre grabaciones constantes, susurros de radio y discusiones en sordina. El sol del páramo subió hasta su cenit y el agotamiento reemplazó al nerviosismo. Al declinar el día, un nuevo elemento irrumpió. Una jauría de zorros, famélica y atrevida, se deslizó hacia el límite del campamento, atraída por la fragilidad percibida. Los leones reaccionaron en formación defensiva, aunque el pastor detectó otra amenaza. Dos cachorros, movidos por la curiosidad, se habían apartado de la sombra del resguardo materno. Un zorro, separándose de su grupo, corrió directo hacia ellos. Sin vacilar, el pastor se lanzó con el cuerpo en llamas y las heridas frescas, interponiéndose entre los pequeños y el atacante, ladrando con fiereza y mostrando los colmillos. El zorro alcanzó a morder, pero resistió, sujetándolo hasta que huyó aullando. Los humanos respiraban agitadamente, algunos tanteando sus rifles, pero el pastor no mostró agresión hacia ellos. Regresó junto a los cachorros, frotándose con ternura, conduciéndolos de vuelta a un sitio seguro. La mujer observó en silencio, y su interior se transformó. «¿Es su centinela?», murmuró. «No debemos separarlos». El hombre canoso frunció los labios, pero permaneció en silencio. Esa noche, con el crepúsculo tiñendo el horizonte y las sombras deslizándose sobre las dunas, el ambiente volvió a modificarse. Los leones se agruparon, el pastor echado en su centro. Los humanos se retiraron cabizbajos, despojados de su soberbia habitual. A raíz de lo visto, la mujer no encontró el sueño cuando su equipo ya dormía. Permanecía con el cuaderno abierto, escribiendo con urgencia una historia que ningún manual explicaría. Un perro adiestrado, abandonado, resurgido, liderando a leones no como jefe, sino como puente entre esferas. Aunque más allá de las llamas, otro peligro se acercaba. El leopardo, herido y colérico tras su fallido asalto matutino, retornaba acechando. Esta vez no venía solo. Una segunda jauría de zorros, enemigos de los anteriores, le abría paso desde los flancos, guiados por el aroma a sangre y la huella del miedo. Las orejas del pastor se alzaron, se incorporó emitiendo un gruñido, y la manada respondió en sincronía. La auténtica prueba no llegaba desde armas humanas, sino del crudo pulso natural. Serían capaces de permanecer cohesionados, o sucumbirían ante los impulsos antiguos. En medio de la penumbra, justo fuera del anillo leonino, dos ojos verdes se encendieron.
El pastor se tensó mientras la arena explotaba en bramidos y chillidos. La última contienda del desierto había comenzado. La noche en el desierto distaba mucho del día. Era más gélida, más cortante, saturada de peligros ocultos. El viento aullaba sobre las dunas, alzando torbellinos de arena que resplandecían bajo la luna. La manada se apiñó, cada cuerpo buscando compartir calor y firmeza. Pero el coraje no bastaba. El pastor se mantuvo en el borde, exhalando nubes de vapor en el aire helado, con todos los sentidos tensos. Escuchaba a los zorros, sus carcajadas desagradables reverberando entre las piedras. Olía a leopardo, que aún aguardaba, impelido por el dolor y el hambre. Volvió la vista hacia los leones. El macho veterano sostuvo su mirada y emitió un resoplido corto, gesto de respeto. Las hembras agacharon las orejas y se pusieron en pie, colocándose junto al pastor, erigiendo un bastión de músculo y fauces en torno a los más jóvenes. De repente, el caos estalló. Los zorros irrumpieron primero, con ojos encendidos de ansia. Atacaron mordiendo y chillando, intentando apartar a los vulnerables. Las leonas respondieron con uñas y dentelladas, pero eran demasiados para contenerlos con un único embate. El pastor saltó, interceptando a un zorro que había logrado atravesar la defensa. Sus fauces atraparon una pata, lanzándolo. Aullando a lo lejos, 2 zorros atacaron por la retaguardia, colmillos relucientes al acecho, pero el pastor giró ágil y pateó sin retroceder. Estaba en todas partes, apartando los cachorros del peligro, mordiendo, ladrando y esquivando garras y dientes con destreza. En medio del caos, el leopardo ejecutó su movimiento. Sigiloso como una sombra, se lanzó desde las rocas, apuntando al cachorro más pequeño, acurrucado tras su madre. La leona intentó reaccionar, pero el salto fue impecable, precisión de un asesino. El pastor percibió todo en cámara lenta. Se lanzó hacia adelante, embistiendo al leopardo en pleno salto. Rodaron por la arena envueltos en un torbellino de gruñidos y garras. El leopardo, más fuerte, impulsado por la furia y la desesperación, hundió sus dientes en el hombro del pastor con fuerza. Pero éste no soltó. Se aferró, desviando el ataque del depredador para proteger al cachorro, a pesar del dolor que lo atravesaba. Ladró, desesperado y furioso, llamando a la manada. El viejo león respondió primero, lanzándose la pelea y mordiendo el costado del leopardo. 2 leonas se unieron, y juntos sometieron al atacante, expulsándolo en la oscuridad con heridas que quizá no sobreviviera. La sangre manchó la arena y el aire se impregnó del olor a miedo y triunfo. Los zorros, percibiendo el cambio, huyeron hacia la penumbra. La manada se reunió lamiendo heridas y temblando de adrenalina. El pastor tambaleó, respiración agitada, el hombro sangrando profusamente. Se dejó caer, exhausto, con el pecho subiendo y bajando. El cachorro más pequeño cojeó y se acurrucó contra su pecho, negándose a abandonarlo. Los leones formaron un círculo compacto. Por primera vez, el macho viejo se acostó junto al pastor, presionando su enorme cabeza contra el cuello del perro, un gesto reservado a la familia. La frontera entre perro y león se desvaneció. Ahora eran una familia unida, no por sangre, sino por las pruebas superadas juntos. En el límite del campamento humano, la mujer observaba por los binoculares con la respiración contenida. Había presenciado violencia antes, pero nunca una valentía así, no en un perro que, según toda lógica, habría huido buscado refugio. Bajó los binoculares y susurró, «Déjenlo estar». Se ganó su lugar. No todos compartían su opinión. El guardabosques mayor negó con la cabeza, advirtiendo, «Sigue siendo un riesgo para ellos y para nosotros, si alguna vez se descontrola». Ella lo miró con firmeza. Él no es la amenaza, es la razón por la que siguen con vida. Esa noche, mientras la luna ascendía, el pastor entraba y salía del sueño. Soñaba con jaulas de acero y edificios consumidos por las llamas, con largas caminatas sobre arenas interminables, pero, sobre todo, soñaba con la manada, con cachorros pegados a un sitio que pertenecía. Sin embargo, al amanecer, un nuevo reto aguardaba en el horizonte. El gobierno no permitiría que esta historia terminara en silencio. El mundo observaba y pronto la manada y su guardián tendrían que decidir entre la libertad y la cautividad, la supervivencia y la separación. Cuando la primera luz tocó su pelaje ensangrentado, el pastor abrió los ojos al sonido de vehículos acercándose. La próxima confrontación no sería con colmillos ni garras, sino contra la voluntad de quienes afirman saber lo que es mejor. Y esta vez no habría una victoria sencilla. El sol matutino reveló más que sangre en la arena.
Mostró una fila de vehículos en la cresta, SUV negras, camionetas oficiales e incluso una unidad de prensa. El mundo exterior al desierto había llegado finalmente. Cámaras enfocaban, oficiales uniformados esperaban tensos y cautelosos. Drones tumbaban sobre ellos, transmitiendo cada movimiento a pantallas lejanas. La manada percibió el cambio. El viejo león se puso de pie, melena cubierta de polvo y sangre seca, y observó las máquinas con un rostro desafiante y cansado. Las leonas reunieron a sus cachorros, formando un muro tembloroso de protección instintiva. El pastor se levantó, el dolor irradiando desde su hombro herido, pero sin mostrarlo ni a la manada ni a los extraños. Se plantó firme, pecho adelante, cola erguida, en un desafío silencioso. Un altavoz crujió. Aquí el Departamento de Vida Silvestre y Seguridad. No intenten huir. Permanezcan donde están. La mujer que había sido testigo se situó al borde del círculo humano, rodeada por oficiales en traje. Su voz, al hablar, fue calmada pero firme. No venimos a causarles daño. Nuestro propósito es reubicar a todos los animales de manera segura. Captó la mirada del pastor y por un instante suavizó su expresión. Un hombre de traje oscuro se adelantó, alguien nuevo, con ojos inquebrantables. Se dirigió en voz baja a la mujer. Valoramos su compasión, pero tenemos órdenes. El perro debe ser separado de la manada y trasladado para evaluación. Ella negó con la cabeza y respondió en voz baja. ¿Vieron lo que hizo? No es una amenaza, es un puente. La mandíbula del hombre se tensó. No es su decisión. Apártese, indicó a los guardabosques. 4 individuos se aproximaron portando redes y dardos tranquilizantes. Los leones emitieron rugidos mientras agitaban sus colas. Los cachorros gimieron, refugiándose detrás de las leonas. El pastor se ubicó frente a todos, enseñando los dientes, con el cuerpo tembloroso por el agotamiento y la determinación. El guardabosques principal alzó su rifle. «Tranquilo, amigo, no te haremos daño», dijo con calma. El pastor permaneció inmóvil. Una mujer se interpuso ante los guardabosques, con las manos alzadas, pidiendo que se detuvieran, advirtiendo que podrían provocar una estampida. Un hombre vestido con traje la interrumpió, ordenándole a la señorita Méndez que retrocediera, asegurando que la situación ya no estaba bajo su control. Por un instante, el caos amenazó con estallar. Sin embargo, entre los oficiales reunidos, se escuchó una voz pequeña. Era una niña no mayor de 8 años, que sujetaba la mano de su madre, con ojos grandes llenos de asombro. Preguntó, «Mamá, ¿por qué lastiman al perro? Él ayuda a los leones. Es un héroe». Sus palabras fueron captadas por las cámaras y la transmisión se difundió en pantallas alrededor del mundo. Un murmullo de duda y simpatía recorrió la multitud de oficiales, periodistas e incluso guardabosques. La señora Méndez aprovechó ese instante y se dirigió a las cámaras. Este pastor alemán sobrevivió porque encontró una familia, no porque lo rescatáramos nosotros. Protegió a esta manada, salvó a sus cachorros. Tal vez sea hora de cuestionar quién necesita realmente ser salvado aquí. Sus palabras resonaron profundamente, aunque el hombre del traje no se rindió. Ordenó avanzar. Algunos guardabosques dudaron, divididos entre la obediencia y sus sentimientos. El pastor los enfrentó con la mirada, sus ojos oscuros pero firmes, sin mostrar miedo, preparado para lo que viniera. A medida que los guardabosques se acercaban, ocurrió algo insólito. La manada, lejos de dispersarse, se unió formando un círculo protector a su alrededor. El viejo león se colocó junto al perro, mientras las leonas presionaban sus costados contra él. Incluso los cachorros, comprendiendo la gravedad del instante, se juntaron a sus pies. No lo abandonarían. La multitud fue testigo de ese muro de unidad, desafío y confianza mutua, impenetrable para jaulas o dardos tranquilizantes. Los guardabosques vacilaron, bajando sus armas, inseguros, pero el hombre del traje extrajo una pistola. Impaciente, apuntó al pastor. Méndez gritó, «¡Alto!». El tiempo pareció detenerse. El pastor fijó su mirada en el cañón, inundado por recuerdos. Jaulas, fuego, la interminable caminata en la arena. No se inmutó ni huyó. Y justo antes de que el hombre apretara el gatillo, un rugido rompió el silencio, el del viejo león, más profundo y potente que nunca, una advertencia y una promesa. La multitud contuvo la respiración, mientras el pastor, herido y sangrando, dio un paso adelante para enfrentar su destino. El disparo resonó en el desierto. En ese segundo suspendido, nadie pudo discernir si era una bala de misericordia o el inicio de una guerra.
Pero el mundo observaba y nada volvería a ser igual. Por un momento, todo pareció paralizarse. El sonido del disparo quedó suspendido, un eco eterno que rodaba sobre las dunas. Nadie se movió, ni humanos, ni leones, ni el pastor, que seguía firme, bloqueando la manada. El tiempo mismo contuvo el aliento. Después, lentamente, la verdad emergió. La bala había impactado la arena a escasos centímetros de la pata delantera del pastor. Otra advertencia, esta vez con intención letal. La mano del hombre del traje temblaba. Su rostro reflejaba frustración y temor. A su alrededor, incluso los guardabosques retrocedieron, asombrados por lo cerca que estuvo de desencadenarse una tragedia presenciada en todo el mundo. Un grito se alzó entre la gente. La niña se aferró a su madre, con lágrimas rodando por sus mejillas, suplicando que no lastimaran al perro. Méndez, temblando por la adrenalina, se lanzó hacia adelante y arrebató la pistola de las manos del hombre. Este cayó sobre la arena y desapareció entre el polvo y los escombros. El pastor, respirando con dificultad, mantuvo su posición. Los leones estaban detrás, confiando en él plenamente. El viejo león apoyó la frente contra la espalda del pastor, un gesto silencioso de solidaridad. Las leonas reunieron a los cachorros, cuyos ojos nunca perdían de vista a los humanos. La multitud comenzó a transformarse. Un murmullo creció, mezcla de rabia, empatía y algo más profundo que un simple protocolo. Las cámaras de noticias captaron cada instante. Méndez aprovechó la oportunidad y habló con voz clara y firme. Todos vieron lo que ocurrió aquí. Este perro eligió familia por encima del miedo, lealtad más allá del instinto. Si decimos ser guardianes de la naturaleza, debemos demostrarlo respetando los vínculos que aún no comprendemos. Un guardabosques, conmovido por sus palabras, intervino. Dejen que la manada decida, que el pastor elija dónde pertenece. El hombre del traje, al percatarse de que perdía el control, intentó protestar, pero la multitud, funcionarios, guardabosques y espectadores, se unió contra él. Estaba en inferioridad. Su autoridad se desvanecía ante la voluntad colectiva y pura. Un silencio tenso invadió el ambiente. Entonces sucedió lo inesperado. El pastor, capitán del instante, avanzó un paso, no hacia las autoridades, sino en dirección a Valeria. Se detuvo a unos metros, bajó la cabeza y aguardó. No era un signo de sumisión, sino de confianza, un mensaje silencioso que decía: «Estoy dispuesto a escuchar si tú también lo estás». Valeria se arrodilló con las manos abiertas y le preguntó qué deseaba. «Muchacho». El pastor giró la mirada hacia la manada. El viejo león sostuvo su mirada y parpadeó despacio, solemne. Los cachorros gimieron, extrañando a su protector. El pastor volvió a mirar a Valeria, buscando en sus ojos una respuesta. Finalmente regresó con la manada, rodeándolos con serenidad. Empujó a cada cachorro, lamió las heridas de las leonas y presionó su hocico contra la melena del viejo león. Fue una despedida y una bendición al mismo tiempo. Se incorporó con la cabeza erguida, bañada por la luz dorada de la mañana. Luego caminó nuevamente hacia Valeria y los humanos. Un suspiro recorrió la multitud. Algunos interpretaron aquello como rendición, otros como esperanza. Valeria se levantó para recibirlo. Colocó una mano suave sobre su cabeza, susurrándole palabras que solo podía comprender. Los guardabosques bajaron las armas. Detrás, la manada observaba silenciosa, quieta, sin entender del todo, pero aceptando de algún modo. Cuando el pastor fue llevado a un vehículo que aguardaba, solo miró atrás una vez. El viejo león alzó la cabeza y emitió un rugido bajo y profundo. Los cachorros se lanzaron hacia adelante, llamando a su amigo. Valeria prometió: «Nos ocuparemos de él. No estará encerrado. No, mientras yo esté aquí». El pastor movió la cola apenas. Había tomado su decisión, pero la historia no terminaba ahí. Porque a lo lejos, al otro lado de las dunas, la figura herida del leopardo apareció de nuevo, atraída por el aroma del cambio, y la manada, aunque más fuerte ahora, enfrentaría un mundo para siempre alterado, sin el perro que les enseñó que la familia podía lograr cualquier cosa, mientras existiera la confianza. Mientras la jaula del pastor subía al vehículo, el viento llevó un último aullido sobre el desierto, un llamado no de pérdida, sino de promesa. El mundo tendría que decidir si honrar esa promesa o dejar que la naturaleza callara otra vez. El viaje desde el desierto fue largo y turbulento. El pastor yacía en una gran jaula en la parte trasera de la camioneta oficial, con barrotes lo suficientemente separados para que viera el mundo pasar rápido.
Dunas que se desvanecían en matorrales, matorrales en caminos, caminos en edificios. Por primera vez desde que cruzó las arenas ardientes, estaba completamente solo. Valeria se sentó junto a la jaula, con las manos sobre metal, su presencia firme y silenciosa. Intentó calmarlo, pero apenas se movía, con la mirada fija en la ventana mientras el desierto desaparecía tras él. Cada bache en el camino resonaba con la pérdida de la manada, el calor de los cachorros, la confianza silenciosa del viejo león. Al borde del desierto, el convoy se detuvo en un centro de investigación, un lugar estéril, lleno de personas con batas blancas y libretas. Al pastor lo condujeron con cuidado a un recinto limpio y ventilado. No era una jaula, pero tampoco era libertad. Los guardabosques le ofrecieron agua y comida fresca, intentando que estuviera cómodo, pero el pastor solo olfateaba, buscando el aroma del sol, el pelaje y la vida salvaje. Valeria lo visitaba cada hora, sentándose en el suelo, leyendo informes en voz alta, a veces hablando sola del mundo exterior. Pero cuando se iba por la noche, él se acurrucaba en el rincón más alejado con el hocico bajo la cola y soñaba con los leones. En el desierto las cosas cambiaron rápido. Sin el pastor, la manada se movía con cautela. El viejo león vigilaba el horizonte durante horas. Los cachorros jugaban menos y se aferraban a sus madres. El peligro se acercaba cada noche. El leopardo herido, sintiendo una oportunidad, osaba rondar con mayor audacia. Los chacales se agrupaban con el viento. Sin embargo, algo de la presencia del pastor persistía. Los cachorros imitaban sus posturas, ladrando pequeñas advertencias a los chacales. Las leonas defendían el perímetro con más ferocidad. El viejo león caminaba dejando su olor fuerte sobre las dunas. Pero todos sentían el vacío que había dejado atrás. En el centro de investigación, Valeria enfrentó resistencia. Los funcionarios querían evaluar al pastor, argumentando que su vínculo con los leones era peligroso, antinatural. Presionaban para trasladarlo a un santuario remoto, lejos de la manada, para su observación. Ella discutió, luchó, mostró horas de grabaciones donde el pastor salvaba a los cachorros, separaba cacerías, curaba heridas, solo con un toque suave, valentía inquebrantable. No es un sujeto, suplicó. Es un puente. Pero la burocracia fue implacable. Llegaron órdenes. El pastor sería trasladado a una reserva lejana, sin volver jamás al desierto ni a la manada. La noche anterior a su traslado, Valeria regresó a su recinto con lágrimas en los ojos, abrió la puerta y se sentó a su lado. «¿Los cambiaste?», susurró. «Nos cambiaste. Perdóname por no poder hacer más». El pastor levantó la cabeza, mirando profundo en sus ojos. Permanecieron en silencio por largo rato. Entonces, un ruido rompió la quietud. Voces elevadas en la puerta, una discusión entre guardabosques. Valeria se tensó. Las orejas del pastor se alzaron, sus instintos renacían. De pronto, un aroma familiar entró por la ventana abierta. Arena. Pelaje. Salvajismo. Valeria frunció el ceño. Imposible. Pero justo entonces, un coro de gruñidos bajos y guturales resonó en la noche. Corrió a la ventana y miró hacia la oscuridad. Al borde de las luces del recinto, 5 sombras esperaban. 4 leonas y un viejo león majestuoso, su melena inconfundible incluso en la penumbra. La manada había venido por su guardián. Estalló el caos. Sonaron alarmas. Los guardabosques gritaban, tratando de ahuyentar a los leones, pero la manada permaneció firme, negándose a huir. El pastor ladró desesperado, presionando contra los barrotes. Valeria actuó sin pensar. Abrió por completo el recinto y se arrodilló. «Vete», susurró. «Vuelve a casa». Corrió hacia la noche, entonces sucedió lo inesperado. El pastor, captán del instante, avanzó un paso, no hacia las autoridades, sino en dirección a Valeria. Se detuvo a unos metros, bajó la cabeza y aguardó. No era un signo de sumisión, sino de confianza, un mensaje silencioso que decía: «Estoy dispuesto a escuchar si tú también lo estás». Valeria se arrodilló con las manos abiertas y le preguntó qué deseaba. «Muchacho». El pastor giró la mirada hacia la manada. El viejo león sostuvo su mirada y parpadeó despacio, solemne. Los cachorros gimieron, extrañando a su protector. El pastor volvió a mirar a Valeria, buscando en sus ojos una respuesta. Finalmente regresó con la manada, rodeándolos con serenidad. Empujó a cada cachorro, lamió las heridas de las leonas y presionó su hocico contra la melena del viejo león. Fue una despedida y una bendición al mismo tiempo. Se incorporó con la cabeza erguida, bañada por la luz dorada de la mañana.
Luego caminó nuevamente hacia Valeria y los humanos. Un suspiro recorrió la multitud. Algunos interpretaron aquello como rendición, otros como esperanza. Valeria se levantó para recibirlo. Colocó una mano suave sobre su cabeza, susurrándole palabras que solo él podía comprender. Los guardabosques bajaron las armas. Detrás, la manada observaba silenciosa, quieta, sin entender del todo, pero aceptando de algún modo. Cuando el pastor fue llevado a un vehículo que aguardaba, solo miró atrás una vez. El viejo león alzó la cabeza y emitió un rugido bajo y profundo. Los cachorros se lanzaron hacia adelante, llamando a su amigo. Valeria prometió: «Nos ocuparemos de él. No estará encerrado. No, mientras yo esté aquí». El pastor movió la cola apenas. Había tomado su decisión, pero la historia no terminaba ahí. Porque a lo lejos, al otro lado de las dunas, la figura herida del leopardo apareció de nuevo, atraída por el aroma del cambio, y la manada, aunque más fuerte ahora, enfrentaría un mundo para siempre alterado. Sin el perro que les enseñó que la familia podía lograr cualquier cosa, mientras existía la confianza. Mientras la jaula del pastor subía al vehículo, el viento llevó un último aullido sobre el desierto, un llamado no de pérdida, sino de promesa. El mundo tendría que decidir si honrar esa promesa o dejar que la naturaleza callara otra vez. El viaje desde el desierto fue largo y turbulento. El pastor yacía en una gran jaula en la parte trasera de la camioneta oficial, con barrotes lo suficientemente separados para que viera el mundo pasar rápido. Dunas que se desvanecían en matorrales, matorrales en caminos, caminos en edificios. Por primera vez desde que cruzó las arenas ardientes, estaba completamente solo. Valeria se sentó junto a la jaula, con las manos sobre metal, su presencia firme y silenciosa. Intentó calmarlo, pero apenas se movía, con la mirada fija en la ventana mientras el desierto desaparecía tras él. Cada bache en el camino resonaba con la pérdida de la manada, el calor de los cachorros, la confianza silenciosa del viejo león. Al borde del desierto, el convoy se detuvo en un centro de investigación, un lugar estéril, lleno de personas con batas blancas y libretas. Al pastor lo condujeron con cuidado a un recinto limpio y ventilado. No era una jaula, pero tampoco era libertad. Los guardabosques le ofrecieron agua y comida fresca, intentando que estuviera cómodo, pero el pastor solo olfateaba, buscando el aroma del sol, el pelaje y la vida salvaje. Valeria lo visitaba cada hora, sentándose en el suelo, leyendo informes en voz alta, a veces hablando sola del mundo exterior. Pero cuando se iba por la noche, él se acurrucaba en el rincón más alejado con el hocico bajo la cola y soñaba con los leones. En el desierto las cosas cambiaron rápido. Sin el pastor, la manada se movía con cautela. El viejo león vigilaba el horizonte durante horas. Los cachorros jugaban menos y se aferraban a sus madres. El peligro se acercaba cada noche. El leopardo herido, sintiendo una oportunidad, osaba rondar con mayor audacia. Los chacales se agrupaban con el viento. Sin embargo, algo de la presencia del pastor persistía. Los cachorros imitaban sus posturas, ladrando pequeñas advertencias a los chacales. Las leonas defendían el perímetro con más ferocidad. El viejo león caminaba dejando su olor fuerte sobre las dunas. Pero todos sentían el vacío que había dejado atrás. En el centro de investigación, Valeria enfrentó resistencia. Los funcionarios querían evaluar al pastor, argumentando que su vínculo con los leones era peligroso, antinatural. Presionaban para trasladarlo a un santuario remoto, lejos de la manada, para su observación. Ella discutió, luchó, mostró horas de grabaciones donde el pastor salvaba a los cachorros, separaba cacerías, curaba heridas, solo con un toque suave y valentía inquebrantable. «No es un sujeto», suplicó. «Es un puente». Pero la burocracia fue implacable. Llegaron órdenes. El pastor sería trasladado a una reserva lejana, sin volver jamás al desierto ni a la manada. La noche anterior a su traslado, Valeria regresó a su recinto con lágrimas en los ojos, abrió la puerta y se sentó a su lado. «Los cambiaste», susurró. «Nos cambiaste. Perdóname por no poder hacer más». El pastor levantó la cabeza, mirando profundo en sus ojos. Permanecieron en silencio por largo rato. Entonces, un ruido rompió la quietud. Voces elevadas en la puerta, una discusión entre guardabosques. Valeria se tensó. Las orejas del pastor se alzaron, sus instintos renacían. De pronto, un aroma familiar entró por la ventana abierta. Arena, pelaje, salvajismo. Valeria frunció el ceño. Imposible. Pero justo entonces, un coro de gruñidos bajos y guturales resonó en la noche.
Corrió a la ventana y miró hacia la oscuridad. Al borde de las luces del recinto, 5 sombras esperaban. 4 leonas y un viejo león majestuoso, su melena inconfundible incluso en la penumbra. La manada había venido por su guardián. Estalló el caos. Sonaron alarmas. Los guardabosques gritaban, tratando de ahuyentar a los leones, pero la manada permaneció firme, negándose a huir. El pastor ladró desesperado, presionando contra los barrotes. Valeria actuó sin pensar. Abrió por completo el recinto y la furia inesperada. Uno dejó caer el arma. El otro disparó a ciegas, la bala rebotando en una roca. Valeria, desde su refugio, corrió hacia el caos, agitando los brazos. Les pidió que se detuvieran, que solo empeoraban la situación. El hombre de traje la ignoró y ordenó por radio. El leopardo volvió, ahora desesperado, y atacó al pastor. Se estrellaron juntos, rodando hacia el borde poco profundo del oasis. El agua se agitó, la sangre se mezcló, la visión del pastor se nubló. Pero recordó a los cachorros. Recordó lo que significa ser imprescindible. Se levantó con determinación, con la mandíbula apretada, atrapando la pata del leopardo. El felino chilló, girando para morder, pero el pastor se mantuvo firme, arrastrando la lucha lejos de la manada. Al mismo tiempo, el viejo león aprovechó la oportunidad sujetando al leopardo por detrás. Trabajaron en perfecta y silenciosa sincronía, naturaleza y superviviente, rey y guardián. El leopardo, superado en número y herido, finalmente huyó hacia las dunas, su sombra fusionándose con el amanecer. Los hombres dudaron. La manada se reagruparon, colocándose entre sus enemigos y su protector herido. Entonces, otro disparo. Esta vez fue certero. El pastor aulló, su pata trasera colapsando al incrustarse el dardo tranquilizante en su músculo. Intentó ponerse de pie, tambaleó y cayó pesadamente sobre la arena. Un grito escapó de los labios de Valeria. Corrió al lado del pastor con las manos temblorosas. Suplicó que no fuera ahora. El viejo león se plantó sobre el perro caído, gruñendo tan profundo que el aire vibró. El guardabosques que disparó el dardo parecía inseguro, bajando el arma mientras el peso de su acción lo golpeaba. Los cachorros se acercaron, acurrucándose contra el pelaje del pastor, negándose a alejarse. Valeria lloró acariciando su cabeza, rogándole que permaneciera. A su alrededor, el desierto guardó silencio. Los hombres, enfrentados a la unidad de la manada y al dolor de una mujer que lo arriesgó todo, retrocedieron con la cabeza baja y conmovidos. Los ojos del pastor se cerraron, su respiración se volvió lenta, pero justo antes de partir escuchó un sonido, un rugido profundo y resonante. Luego otro y otro más, hasta que toda la manada unió sus voces fundiéndose con el amanecer. El corazón del pastor latió una vez más, lento pero vigoroso. Valeria apoyó su frente contra la suya, susurrando que estaba en casa y que siempre lo estaría. Con esa promesa resonando en sus oídos, él se dejó llevar dormido, no como un prisionero, sino como un héroe rodeado de quienes lo amaban. Pero mientras el polvo se asentaba y el sol ascendía más alto, todos en el oasis comprendieron que algo había cambiado. Las fronteras entre salvaje y domesticado, entre enemigo y aliado, entre libertad y cautiverio se habían desdibujado para siempre. Y mientras el mundo observaba el próximo capítulo de la historia del desierto, comenzaba a escribirse en las huellas el silencio y el rugido de una familia renacida. En la calma tras la batalla, mientras el pastor dormía entre los leones y Valeria suplicaba a las autoridades, una última figura apareció en el borde del oasis. Una niña con lágrimas en los ojos murmurando una pregunta: ¿alguna vez será libre de nuevo? La respuesta quedó suspendida en el aire, aguardando que la mañana decidiera. El desierto permanecía tranquilo, pero no en paz. Mientras el pastor yacía inmóvil, rodeado por la manada y las manos temblorosas de Valeria, parecía que el tiempo mismo se había detenido, conteniendo el aliento para presenciar lo que vendría después. Los funcionarios debatían al borde del oasis, sus voces perdidas en el viento. Los guardabosques evitaban mirar al viejo león, cuya pena silenciosa era más poderosa que cualquier rugido. La niña, que había sido testigo de todo, se arrodilló junto al pastor. Con los dedos enredados en su pelaje, susurró que no estaba solo y que nunca lo había estado. Valeria apoyó la palma sobre las costillas del perro, percibiendo el latido lento y firme bajo su mano. Afirmó, con voz entre esperanza y miedo, que estaba vivo, que aún respiraba. Las autoridades anhelaban orden, deseaban mover al pastor, etiquetarlo, estudiarlo, convertirlo en ejemplo, en advertencia, tal vez en mito para justificar sus reglas. Pero algo en ese instante rompió el patrón antiguo.
Los leones se negaron a moverse. Se tendieron alrededor del pastor, conformando un círculo protector con semblantes feroces y doloridos. Los cachorros se acurrucaron junto a él sin moverse, a pesar de que los guardabosques intentaran dispersarlos. Las cámaras de noticias captaron todo. La manada en guardia, la mujer llorando, la niña aferrada a la esperanza, y el mundo observó. Los teléfonos vibraron con mensajes de indignación, compasión y asombro. Las redes sociales estallaron en actividad. Emergieron protestas reclamando justicia no solo para el pastor, sino también para la manada, por lo salvaje, por el derecho a decidir, por la idea misma de que el amor y la lealtad pueden atravesar incluso las barreras más ancestrales de la naturaleza. Ante esa presión, los funcionarios cedieron. Enviaron aviso a sus superiores. Solo hubo una orden clara: retroceder, permitir que continúen. Warren, temblando, agradeció a los guardabosques que se retiraron. Rogó que les concedieran tiempo. Durante horas nadie se movió. El sol del desierto ascendió alto y luego comenzó a descender. La manada vigilaba la respiración débil del pastor, aguardando cualquier señal. Finalmente, cuando el crepúsculo tiñó la arena de tonos dorados y violetas, el pastor se movió, abrió los ojos, aturdido pero vivo. El viejo león fue el primero en darle la bienvenida, lamiendo sus heridas con una ternura áspera. Los cachorros gimieron de alegría. Incluso Warren, que se resistía a tener esperanza, rompió en llanto, abrazando a la niña a su lado. El pastor intentó ponerse de pie, con las piernas vacilantes, pero la manada lo sostuvo, presionándolo y apoyándolo hasta que logró levantarse. Cojeó hacia la orilla del agua. Cada paso observado por la multitud que había acudido para presenciar un espectáculo, en cambio, fue testigo de un milagro. Bebió profundamente. Luego, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el pastor hizo algo inesperado. Caminó hacia las autoridades con la manada a su lado y se sentó tranquilo frente a ellos. Miró a Warren, luego a la niña, volvió la vista hacia la manada con ojos cargados de historias, recuerdos y un amor inquebrantable. Warren se arrodilló y preguntó qué quería. «Amigo». El pastor miró al horizonte donde llamaba la naturaleza y, con una calma segura, se volvió no hacia los vehículos ni hacia el mundo humano, sino de regreso a la manada. Los eligió a ellos, eligió la libertad, eligió a la familia que lo había escogido a él. Los oficiales quedaron mudos, observando cómo la manada y su guardián desaparecían en el desierto. Un símbolo vivo de esperanza y desafío, un reto a todas. Las barreras establecidas entre especies, entre libertad y cautiverio. Y mientras las cámaras continuaban grabando, el mundo finalmente comprendió. Algunos lazos se escriben en arena, sangre y supervivencia compartida. Algunos héroes caminan sobre cuatro patas y, a veces, lo más valiente que uno puede hacer es soltar, confiando en que quienes amas hallarán su propio camino. Cuando cayó la noche, el pastor y la manada descansaron juntos bajo las estrellas. Ya no era un perro callejero, ni un experimento. Simplemente estaba en casa. Los días siguientes transcurrieron con calma, como si el desierto mismo necesitara recuperarse de todo lo vivido. La manada y el pastor se adentraron más en la naturaleza, más allá del alcance de caminos y hombres. Su vínculo se fortaleció. Los cachorros, antes tímidos y temerosos, ahora saltaban confiados, siguiendo al pastor en sus patrullas matutinas. Las leonas descansaban mejor por las noches, reconfortadas por la presencia de un guardián que pertenecía a dos mundos, pero que solo les pertenecía a ellas. El viejo león, con la melena plateada por el tiempo de la batalla, se movía más despacio, pero con el mismo orgullo. Él y el pastor solían sentarse juntos en una duna alta, observando cómo el sol teñía de naranja las arenas infinitas. No necesitaban palabras, solo compañía y el peso compartido de la supervivencia. Muy lejos, la historia seguía resonando. Los medios repetían las imágenes. Un perro maltrecho entre leones y humanos, una manada que no abandonaba a su amigo, la súplica llorosa de una niña. Se debatía en gobiernos y mesas familiares sobre el significado de la vida salvaje, los límites de la ciencia, la ética de la intervención y el misterioso corazón de la lealtad. Warren, liberada de sus responsabilidades pero nunca de su promesa, se convirtió en una defensora silenciosa de la convivencia. Visitaba el borde del desierto, dejando agua y medicinas en escondites secretos, siempre con la esperanza de vislumbrar a la improbable familia que había arriesgado todo para proteger. A veces veía huellas pata con pata, lado a lado, alejándose hacia las dunas infinitas. A veces solo el recuerdo de un aullido al atardecer llevado por el viento. La niña creció contando la historia del pastor, que no era solo un perro callejero,
sino un salvador, de los leones que aprendieron a confiar en una criatura tan distinta a ellos, del día en que el mundo cambió, no por lo que hicieron las personas, sino por lo que finalmente decidieron no hacer. Para el pastor, las cicatrices se desvanecieron, pero los recuerdos permanecieron. A veces soñaba con jaulas y fuego, con voces dando órdenes en un idioma que ya no quería recordar. Pero al despertar, encontraba cachorros lamiéndole el hocico, una leona descansando a su lado. El viejo rey rozaba con suavidad el cuello del pastor en silenciosa aprobación. Por fin comprendía lo que implicaba pertenecer. La libertad no consistía únicamente en la ausencia de ataduras, sino en el derecho a decidir dónde reposar, a quién llamar familia y qué sacrificar por aquellos que amas. El desierto continuaba siendo un lugar peligroso. El jaguar regresaría, al igual que la sequía, el hambre y el sol implacable que todo lo pone a prueba. Sin embargo, a partir de ahora, sucediera lo que sucediera, la manada era mucho más que una familia. Eran una leyenda viva, un desafío a cada límite y norma que los humanos hubieran intentado imponer. Así, la vida siguió su curso. En ocasiones, los viajeros que cruzaban la arena al amanecer divisaban una procesión singular. Un viejo león majestuoso, un grupo de leonas vigorosas, una estela de cachorros saltarines, en el centro, un perro pastor con pelaje dorado y ojos claros y orgullosos. Se detenían a observar, con el corazón latiendo un poco más acelerado, sintiendo por un instante que el mundo era más vasto y amable de lo que jamás imaginaron. Si esta historia despertó algo en ti, no permitas que se desvanezca. Recuerda al pastor que eligió el amor por encima del miedo, la familia frente a la seguridad, el pertenecer en lugar de la comodidad. Recuerda a la manada que abrió su círculo a un extraño y se transformó para siempre. Recuerda a los humanos que, al final, aprendieron la lección más profunda. A veces, para hacer lo correcto, es necesario confiar en la naturaleza salvaje del otro y en la propia. Que esta historia sea algo más que un relato para una noche tranquila. Que sea un recordatorio de que todo ser vivo merece un lugar, una opción, una segunda oportunidad. Por eso, la próxima vez que veas a alguien, humano o animal, en el margen, no des la espalda. Abre tu círculo. Nunca sabes qué clase de leyenda puede entrar. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal. Cada semana te ofrecemos relatos de resiliencia, valentía y el poder inesperado de la bondad.